Muy buenas tardes en Colombia, buenas noches en España. Dios les bendiga grandemente. Estamos aquí con el único propósito de poder analizar la palabra de Dios, gozarnos en la verdad, en el conocimiento que Dios transmite a nuestras vidas para crecimiento y edificación de nuestro carácter y nuestra preparación para poder estar en el cielo. Así que, Amén. mis queridos, Hermana, perdón, es que la hermana la iba a presentar. Gracias por esa introducción. Oí que dijiste adelante. Perdón. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alcira Salina, pues soy de acá de Colombia. Vivo en la parte norte, bien norte de Colombia, soy del departamento de La Guajira. Buenas tardes para algunos hermanos y también buenas noches para los hermanos que están en España y sus alrededores. De verdad que es muy gratificante para nosotros encontrarnos nuevamente como lo hacemos cada martes, cada jueves, con este encuentro que tenemos con nuestro Dios y que gracias a este medio virtual, pues que nos ha dado la oportunidad de reunirnos nuevamente. Para mí de verdad es un placer, hermana, es un privilegio hacerle la presentación, pues darle esta fraternal bienvenida. Somos hermanas en la fe de Cristo, hermana Vera Cetina. Usted Amén. es la persona escogida para trazar la palabra en este hermoso grupo, virtuosa y mujer Tarragona de España. Nuestra hermana nos acompaña desde Barranquilla, Colombia, aunque su país de origen, como todos lo sabemos, es México. Pero resaltamos en esta tarde, mi querida hermana, su labor, esa labor linda que usted trabaja para nuestro Salvador Jesucristo. Que el Señor la siga bendiciendo, y también resaltamos que usted lidera un grupo de cocineritos con su hija Graciela, que el Señor la siga bendiciendo y la siga usando, y que es una experta en temas de salud, evangelismo y temas de familia. Quisiera compartir en esta tarde una porcioncita de la palabra que la encontramos en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 al 26. Y con este versículo quiero identificar a nuestra hermana que nos va a trazar la palabra hoy, el cual dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Siéntase bienvenida, mi querida hermana Vera. Ay, qué linda, gracias. En su servicio. Más que feliz de la bienvenida, querida. Bueno, muchas gracias, muy amable, ¿verdad? Me alegra poder compartir con ustedes, que nos gocemos el proyecto de Dios. Que hoy quede grabado ese tema en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que produzca frutos, pero frutos para vida eterna. Así es. Qué lindo es podernos gozar, ¿verdad? El tema es: yo soy el proyecto de Dios. Y es para que todos nos apropiemos de esta frase, de este título, pero quiero que abramos la palabra de Dios para que todos vayamos dándole el seguimiento, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros, por lo general, siempre escuchamos de Abraham como el padre de la fe, un casi imposible de lograr, ¿cierto? Porque Abraham, imagínense, estuvo dispuesto a darlo todo, todo por Dios. Pero ¿quién era Abraham? ¿De dónde surgió Abraham? ¿Cómo fue que Abraham llegó a tener esa fe tan admirable por todos nosotros? Y bueno, Dios deja revelado en su palabra para que nosotros conozcamos, para que nosotros tengamos esperanza, ¿verdad? También que la misericordia de Dios es amplia, es enorme, ¿verdad? Que nuestros corazones y nuestras vidas deben estar tranquilas en la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo el proyecto de Dios fue una hermosa realidad, ¿verdad? Nosotros sabemos, por lo que hemos leído en la palabra de Dios, que el mundo, conforme iba pasando el tiempo, se corrompía. De tal manera que esto hace que en el lugar donde estaba Abraham, la idolatría era muchísima, ¿verdad? Ya estaba llegando a la vida, permeando la vida de muchas personas.
Y Dios tiene ahí a un hombre que teme a Dios, ¿verdad? Que escucha, que tal vez se comunica con Dios. Y entonces Dios decide hablar con él, sacarlo de ese lugar y dirigirlo a otro lugar, otro espacio, pero tienen propósitos. Dios no hace las cosas por hacer, sino que tiene propósitos, ¿verdad? Toma a alguien que le teme, que le ama, ¿verdad? Tal vez de pronto, momentáneamente, Abraham no tenía toda la confianza en Dios, no conocía plenamente la manera de actuar de Dios. Sin embargo, ahí en el fondo de su corazón, él creía en Dios, temía a Dios, ¿verdad? Y es por eso que Dios, en esa pequeña esperanza que hay en el corazón de Abraham, eso es suficiente para que Dios decida que hacer de Abraham el proyecto que daría un fruto maravilloso para vida eterna. Y trasladémonos entonces a Génesis 12. Vamos a leer todos juntos y vamos a apropiarnos de esta palabra. Dice, pero Jehová ha dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Lo que Dios nos dice en este momento a todos nosotros es, vete de todo lo que te está contaminando, ¿verdad? En ese momento lo que había era idolatría, lo que había era paganismo. Entonces también Dios nos dice a nosotros que muchas veces tenemos que irnos y dejar todo eso que nos puede contaminar nuestra vida, contaminar nuestro ser. Y entonces dice, vete a otro lugar, vete donde tú puedas estar libre y vas a ver todo lo que yo te voy a mostrar, lo que yo puedo hacer contigo si tú permites que, si vas obedeciendo, si le vas dando seguimiento a lo que yo te digo, ¿verdad? Y entonces, mis queridos hermanos, en este caso, Abraham decide irse, ¿verdad? Definitivamente salirse de tu país, salirse de tu parentela, salirse del medio en el que tú estás adaptado, vives bien, sabes cómo ganar el dinero, tienes una reputación, siempre no es fácil, ¿verdad? Sino que si vas a otro lugar, por lo general te vuelves un forastero, como le sucedió a este Abraham, ¿verdad? Sin embargo, cuando tú decides vivir la propuesta de Dios, Dios te recompensa y no solo te recompensa a ti, porque cuando nosotros leemos, dice en el 12:2, y haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Qué bonito, ¿verdad? Tal vez Dios te pide un pequeño, gran sacrificio, pero Dios también te recompensa siendo bendito y tú también, además de ser bendito, también puedes ser bendición, también puedes ser ayuda para otras personas. Eso es maravilloso, ¿verdad? Y Dios, además de eso, dice que van a bendecir a muchas familias en tu nombre. Así que, mis queridos hermanos, los sueños de Dios siempre serán de gran bendición para la vida de uno. Y se fue Abraham tal cual escuchó, o sea, Abraham escuchó la voz de Dios. Sin embargo, mis queridos hermanos, muchas veces nos pasa como Abraham, ¿verdad? Dios es claro siempre en establecer la parte que Él pide de nosotros. Si nosotros vemos y dice que Él ve de ti, dice, pero te vas a ir como sin tu parentela, ¿verdad? Así fue como la petición, porque dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Sin embargo, mis queridos hermanos, muchas veces nosotros no escuchamos minuciosamente el pedido de Dios y hacemos caso omiso de algunas partes que son bien importantes. Así que, mis queridos hermanos, siempre tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a todas las peticiones de Dios, porque son muy abarcantes a veces y nosotros como que escuchamos a medias, ¿verdad? Así como los hijos, nos portamos como los hijos. Yo recuerdo, le digo algo a mi hija y escuchó la mitad, hizo la mitad y yo le digo, ¿y qué pasó con todo lo demás que te pedí? Ay, ¿me pediste más? Sí, hija, yo te pedí varias cosas. Ay, mamá, yo solo escuché. Sí, ¿verdad? ¿Por qué?
porque no ponemos atención. Y lo mismo nos pasa con Dios. A veces actuamos como nosotros, como esos niñitos adolescentes traviesos que no oímos todo lo que Dios pide para nuestra vida. Ahí está también Abraham, así como un adolescente como nosotros, a veces escuchando a medias, porque ¿qué hace Abraham? Y en el 4 dice, y fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. ¿Ok? ¿Quién era Lot, mis queridos hermanos? Era un familiar. ¿Había dicho Dios que, ok, Abraham, vete con tu familia? No, dice que dejara a su familia. Sin embargo, Abraham toma a Lot, ¿verdad? Aunque Abraham era de una edad bastante avanzada, ya tenía 75 años cuando salió de Aram, tomó pues Abraham también a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de quién? De su hermano. Entonces estamos hablando de que aquí pareciera ser que Abraham no escucha con claridad las indicaciones minuciosas de Dios que Dios le está dando. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Todo este pasaje nos va a ir dando grandes aprendizajes, mis queridos hermanos, que debemos ser muy cuidadosos en todas las cosas que Dios dice. ¿Le causó problemas su sobrino? Nosotros sabemos perfectamente que más adelante tuvo problemas. ¿Y por qué los tuvo? Porque no fue cuidadoso en escuchar la voz de Dios, ¿verdad? No fue cuidadoso en decir todo, en cumplir fielmente lo que Dios había pedido, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, así que podemos decir que en ese momento Abraham no estaba obedeciendo al 100%, ¿verdad? Tenía fe, pues de pronto dijo, bueno, por lo menos cualquier cosa me llevo a mi sobrino, él me puede ayudar, me puede colaborar. Abraham era poderoso, Abraham tenía bienes, tenía todo para estar viviendo tranquilamente donde vivía, ¿verdad? Sin embargo, Dios lo llevó a un lugar donde no había de comer. Mis queridos hermanos, Dios muchas veces necesita que nosotros aprendamos muchas cosas. ¿Por qué? Porque a veces cuando tenemos bienes, cuando tenemos salud, cuando tenemos todo en orden, pues nos sentimos autosuficientes y amamos y servimos a Dios sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es nuestra actitud cuando Dios nos despoja de cosas que nosotros amamos? Cuando nos quita aquellas cosas que para nosotros son muy representativas y aprendemos únicamente a tener una dependencia perfecta en el Señor. Así que cuando Dios va a moldear el carácter de alguien, en este caso de Abraham, lo primero que hace es quitarlo, entonces dijimos, de su parentela, de su familia, y lo lleva a otro lugar. Sin embargo, hay algo que me gusta mucho observar, y lo veamos en el 12:7, dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Bien, aquí también podemos ver otra enseñanza de parte de Abraham. ¿Qué estaba haciendo Abraham siempre? Abraham siempre estaba alabando y glorificando a Dios con su vida y con sus actos, ¿verdad? Vean que luego dice en el 8, luego se pasó de allí al monte de oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y nuevamente volvemos a ver que Abraham vuelve a edificar a Jehová, invoca el nombre de Jehová. Mis queridos hermanos, qué lindo es que a donde nosotros vayamos, siempre estemos invocando el nombre de Jehová, ¿verdad? Dándole gloria a Él, edificando un altar en el lugar en donde nosotros estamos yendo. Pero mis queridos hermanos, sigue avanzando, muchas dificultades, tal vez muchos problemas que se ha de ver. Imagínense lo que ha de ser caminar, ¿verdad? Hacia Egipto. Entonces, como dijimos, hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Para empezar, nosotros podemos ver que Abraham, aunque tenía muchas posesiones, ¿qué sucede, mis queridos hermanos?
que aunque tú tengas dinero, no puedes comprar. Pero pregunto, ¿Dios le había dicho a Abraham que se fuera a Egipto? ¿Abraham le preguntó a Dios si era correcto que se fuera a Egipto? No, tuvo una gran necesidad y parece ser que cuando nosotros estamos en crisis, empezamos a buscar nosotros la solución de los problemas, ¿verdad? Y de esa manera también Abraham agarró y se fue a Egipto por tener hambre. Lo vemos en el 12:10, ¿verdad? Y cuando va a ese lugar, se empiezan a complicar las cosas. Seguramente él no oró, ¿verdad? Para ir a ese lugar. Y tenía temor, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, y aconteció, le estoy leyendo en el 11, que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, ¿verdad? Y cuando te vean los egipcios dirá, su mujer es, me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana. Mis queridos hermanos, yo me pregunto, ¿qué pensaba Abraham en ese momento, verdad? ¿Sabes qué? Me van a matar. Estoy pensando en mí, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña modificación, vamos a hacer un cambio ahí estratégico, ¿verdad? Una mentirita tal vez, no vamos a decir toda la verdad o decimos una verdad a medias, de tal manera, ¿verdad? Él estaba pensando, por causa tuya, ¿ah? Me van a matar, ¿verdad? Curiosamente, ¿verdad? Lo primero que hace Abraham es que le dice, ¿sabes qué? Oh, ahora, ¿verdad? Como que nunca se lo había dicho. Ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Tal vez diría Sarai, ¿y qué es lo que tú me quieres pedir ahora, verdad? Porque me estás diciendo que soy hermosa. Debemos tener, ahora sí que él hasta halagó a su esposa de manera muy sutil para decirle, mira, vamos a hacer una estrategia para que a mí no me pase nada, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿qué hombre entrega a su mujer, verdad? ¿Qué hombre entrega? Sin embargo, mis queridos hermanos, vemos a Abraham que aquí está mintiendo para poderse salvar. Y a veces nos pasa, ¿verdad, mis queridos hermanos? Que decimos, a veces decimos mentiritas blancas, mentiritas piadosas, para quedar bien, para no quedar mal. ¿Cuántos aprendizajes realmente hay en este pasaje? Y pregunto, ¿Dios amaba a Abraham? Cierto que sí. ¿Dios ama a los mentirosos, mi querido hermano? ¿Qué piensan ustedes? Dios ama a los mentirosos. No ama la mentira, pero ama a las personas a pesar de sus pequeñas debilidades o grandes debilidades. Y lo importante es ese reconocimiento y esa búsqueda para lograr hacer que todas estas cosas se quiten de nosotros, ¿verdad? Y ahí está Dios con el proyecto de Abraham. Abraham creyó, Abraham emprendió, Abraham escuchó la voz de Dios, Abraham alababa a Dios y Abraham cometió un error. Sin embargo, Dios no va a dejar a Abraham solo, ¿verdad? Dios sabe que el hombre no puede hacer nada por sí mismo, pero Abraham pensó que si llevaba su dinero, sus posiciones, de pronto, pues se podía comprar otra esposa, ¿verdad? Yo me consigo otra. Claro, en esa época era muy normal que eso sucediera, ¿verdad? Y para nosotros tal vez un poco tristes como mujeres de decir, bueno, me deja, se consigue otra. Sin embargo, mis queridos, no es tan grave porque en esa época era algo normal, ¿verdad? Era algo normal. Abraham le creyó, mis queridos hermanos, a Dios cuando le dijo que se saliera. Y fue contado por justicia el hecho de que él emprendiera un viaje al que desconocido, ¿verdad? Y sin embargo, mis queridos hermanos, nosotros sabemos que ese paso inicial de fe de parte de Abraham hace que Dios
Nunca, nunca lo dejes. Y quiero que tú entiendas eso. Dios nunca te va a dejar. El día de ayer nosotros tuvimos una campaña de mayordomía. Estábamos y escuchamos que Dios hace pactos. Hace pactos. Y un pacto no es lo mismo que un contrato donde alguien que no cumple con algo o falla, se acaba el contrato. No, el pacto es maravilloso porque es algo como muy del corazón de Dios, ¿verdad? En donde hace un pacto, dice, te bendeciré y te haré grande. Y no está viendo, dependiendo de lo que tú hagas, sino es un pacto maravilloso de amor de parte de Dios, ¿ok? Y sin embargo, mis queridos hermanos, vamos a pasarnos más adelantito cuando precisamente está aquí en el 13, vuelvo a recalcar, vean, en el 13:4, cuando Abraham llega a otro lugar, dice, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó a Abraham el nombre de Jehová. ¿Por qué quiero recalcar esto? Porque quiero que vean que Abraham prácticamente era una persona religiosa. Él estaba acostumbrado y fielmente cumplía con ir a hacer el altar, sacrificar y cumplir con todos los lineamientos que la iglesia o en este caso la religión o Dios le estaba pidiendo, ¿verdad? Ahora, cuando Dios le promete a Abraham un hijo, ¿qué pasa? ¿Verdad? Tenemos una promesa maravillosa de parte de Dios. Lo podemos ver en el 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciéndole, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Hermanos, precisamente yo hablaba de ese pacto maravilloso de Dios. Ok, Abraham, tal vez tú tienes miedo. Ok, Abraham, no sabes qué va a pasar. Yo te dije que tú vas a tener una gran descendencia. Sabes, yo la voy a bendecir, pero tú no entiendes como muchas veces no entendemos por qué está pasando algo. No entiendes porque, Señor, tú me has dicho que yo voy a tener hijos, una gran descendencia, pero no tengo un hijo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando, verdad? Y Dios le confirma, le dice, no temas. ¿Por qué creen ustedes que Dios expresa estas palabras? Porque, mis queridos hermanos, en nosotros muchas veces, cuando las cosas no marchan conforme a nuestras expectativas, como nosotros creemos que son correctas, muchas veces pensamos que las cosas no tienen el orden adecuado. Sin embargo, Dios le está diciendo a Abraham, tranquilo, y nos dice a nosotros, no temas, yo soy tu escudo. ¿Qué es un escudo, mis queridos hermanos? Cuando hay una guerra y lanzan misiles, cohetes o, bueno, dardos anteriormente, puede haber un escudo que protege, que no permite que llegue. Por ejemplo, ahora nosotros hemos visto las noticias donde están bombardeando los palestinos, Israel y todo eso, ¿verdad? Y se dan cuenta que dice que un grupo de ellos tiene una protección muy grande, que es que aunque tiren un misil, bueno, ellos tienen la capacidad de interceptar este misil y que no llegue a ellos. Es un escudo que tiene esa nación, un escudo protector que permite que aún cuando hayan dardos, bueno, en la antigüedad tal vez no habían misiles, ¿verdad? Tal vez habían flechas contaminadas, tal vez habían palos, piedras, yo no sé qué armas existirían exactamente en ese tiempo. Sin embargo, Dios le está diciendo, tú sabes que en las guerras siempre vendrá algo en contra de ti, pero no te preocupes que yo voy a resguardar tu vida. Y eso es algo que nosotros debemos tener siempre claro. No temas. Yo, dice Dios, yo soy tu escudo. Yo te voy a proteger. Y además, si tú confías en mí, tu premio, mi querida, tú vas a recibir algo muy grande, sobremanera, no cualquier cosa, algo súper, súper especial, ¿verdad?
Entonces, mis queridos hermanos, sin embargo, vean, después de que Dios, yo no sé eso, ¿verdad? Pero a mí se me hace que a Abraham le pasaba lo mismo que a veces nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios estaba hablando en visión, estaba escuchando. Nosotros ya quisiéramos escuchar de esa manera a Dios. Sin embargo, aquí estaba Abraham escuchando de viva voz a Dios, diciéndole que no temiera y que todo iba a estar en orden y bien. Pero parece ser que no son suficientes estas palabras para Abraham. ¿Por qué? Porque dice, y respondió, entonces le responde, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. O sea, a ver, Señor, explícame, ¿cómo es que tú piensas hacer estas cosas? ¿Cómo es que tú dices que me vas a bendecir? Hermanos, sí o no, a veces nosotros sabemos que va a haber una bendición de parte de Dios, que hay muchas y grandes y maravillosas promesas de Dios, pero pareciera ser que, oye, Señor, ¿cuándo? ¿A qué horas? ¿Por qué no se da? O sea, no veo claro. Así muchas veces está nuestro corazón. No comprendemos que los procesos, los tiempos de Dios y de pronto aún los pensamientos de Dios son diferentes a nuestros pensamientos. Y entonces, mis queridos, seguimos aprendiendo, ¿verdad? Viendo aquí a un hombre como nosotros, hasta reclamándole a Dios, perdón, pero es que la verdad casi que le reclama. Y también vemos a Saraí, ¿verdad? Que dice en el 16, Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una cerda egipcia que se llamaba Agar. Vean cuál era la actitud también de la esposa de Abraham. Dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. ¿Qué palabras, hermanas, tan fuertes? Diciéndole a Abraham, tal vez Abraham llegaba todo contento, no te preocupes, amor, mira que yo voy a tener una gran descendencia, nosotros vamos a tener una gran descendencia. Sin embargo, entonces Saraí le dice, pues mira, tú estás hablando de Dios que dice eso, pues no sé cómo va a ser eso, porque ya ves que Él me ha hecho estéril. Te ruego pues que me escuchen, vamos a solucionar este problema, porque Dios no sabe hacer bien las cosas, vamos a meter aquí la cuchara, ¿verdad? Las mujeres siempre queriendo resolver el asunto. ¿Sabes qué sabrán? Yo ya maquiné una estrategia muy buena en la que, bueno, vamos a lograr apuntar o afinar los detalles para que se cumpla eso que ese sueño. De pronto, ese sueño de Dios es, pero no es conmigo, ¿verdad? Haciéndose como la víctima tal vez. Así que como no es así, te voy a dar a mi sierva. Yo sé que en esa época era normal, pero era normal para el mundo pagano, ¿verdad? No era normal para los lineamientos de Dios. Dios nunca ha estado de acuerdo en varias mujeres, en un hogar, en una familia. Siempre desea que solamente esté papá y mamá, no haya otros externos, porque todo el mundo sabe los problemas que se pueden ocasionar debido a esto. Sin embargo, aquí tenemos precisamente una alternativa humana. Cuando nosotros como humanos queremos resolver las cosas, pues a veces no las hacemos a la perfección, ¿cierto? Como Dios podría hacerlo. Y mis queridos hermanos, pues Abraham, siervo de Dios, no digo, no, Saraí, fíjate que no está bien tus pensamientos. Yo no creo que sea el propósito de Dios que sea de esa manera, ¿verdad? No dijo así Abraham, dijo, bueno, me parece una alternativa de pronto puede ser. Yo lo voy a hacer, de pronto lo hago porque te amo, porque te estoy escuchando, para que veas que te hago caso, ¿cierto? Cosas que queremos escuchar las mujeres, ¿no? Dicen, así que como te amo mucho,
voy a hacer un esfuerzo, ¿verdad? Pero que no se te ocurra otra vez, ¿cierto? Tal vez así le diría, ¿verdad? Mis queridos hermanos, nuevamente volvemos a ver cómo en ocasiones los seres humanos, cuando queremos hacer las cosas diferentes, o no esperar, ¿verdad? A que Dios vaya obrando conforme Él quiere, pues empiezan a suceder situaciones que no deberían haber pasado. Mis queridos hermanos, sin embargo, tenemos a un Dios paciente, un Dios amoroso, ¿verdad? Y bueno, se sigue, nace el hijo de Agar, nace Ismael, se ven todos los problemas a través de este pasaje. Nosotros sabemos o podemos empezar a ver muchas de las situaciones que puede ocurrir en una familia cuando están involucradas más personas. Pues nace la altanería de Agar, nace envidias, sí, cierto, surgen situaciones, celos también de parte de Saraí, situaciones que se pudieran haber omitido si tan solo uno esperara en el Señor y siguiendo fielmente todos los lineamientos, ¿cierto? Nosotros tenemos el conocimiento de cómo le gustan a Dios las cosas. Y si nosotros nos dejáramos siempre guiar por esto, pues realmente podrían evitarse muchos problemas. Al surgir estos problemas, pues, ¿qué sucede? Empiezan a haber una serie de conflictos muy fuertes dentro de la familia, cuando de pronto Dios lo que quería era que hubiera paz, ¿verdad? ¿Qué era lo que quería Dios, mis queridos hermanos? ¿Por qué Dios, a pesar de que había prometido descendencia, por qué Dios esperó tanto tiempo? Lo que pasa es que, mis queridos hermanos, los seres humanos necesitamos aprender tanto. Y quería Dios tal vez que este milagro maravilloso no pasara ni siquiera por la mente del ser humano, que era normal. Si Sarai hubiera tenido un hijo joven, pues se casaron, tuvieron un hijo. Esto ocurre en todos lados, en la mayoría de las familias. Normalmente un esposo se casa con su esposa y tienen hijos, ¿verdad? Si hubiera pasado esto, no se hubiera visto el milagro del poder de Dios, ¿verdad? Entonces, viene aquí Dios para quitar esa mentira de Sarai, ¿verdad? Esa mentira donde dice, ves que Dios me ha hecho estéril, ves que no es a través de mí, ¿sí? Sin embargo, Dios viene a demostrar que Él tiene un pacto, porque Él le dice en Génesis 17 desde el 7, dice, desde el 5 vamos, porque creo que en el 4 lo menciona, 17:4, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gente. Y no llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Cómo es que Dios, mi querido hermano, aún cuando Abraham se sale de el prototipo que probablemente Dios quería cumplir, cómo es que Dios continúa? Oh, mira, cometiste un error muy grande, te metiste con otra, no creíste en que yo te iba a dar descendencia con tu esposa, entonces hasta aquí se acabó nuestro pacto. No, Señor. Aún así, Dios está con Abraham, recordándole, diciéndole, amonestando. No te dejes llevar por tu temor, por tus pensamientos, por las ideas humanas. Cree en lo que te estoy diciendo. Yo voy a hacer algo grande de ti. Vas a tener una gran descendencia. Mi promesa, mi pacto se va a cumplir, ¿verdad? Y dice, y en el 6, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y nuevamente en el 7 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perfecto. Qué maravilloso. Seré tu Dios y el de tu descendencia después de ti.
y te daré a ti y a tu descendencia después de ti las tierras. Dijo de nuevo Dios a Abraham en el 9, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Mis queridos hermanos, ahí hay una petición de Dios y habla de la circuncisión. Pero qué hermoso es eso, ¿verdad? Escuchar la voz de Dios diciendo siempre en nuestras vidas, yo estoy aquí, hay un pacto, yo vendré, yo te llevaré, te tomaré como a mí mismo. ¿Te das cuenta? Ese es el pacto que ahora Dios tiene contigo, el que tiene conmigo, el que nos está recordando Él todo el tiempo. No pierdas la fe. Hay un pacto perfecto y maravilloso que vendré nuevamente. Apenas estoy allá en el cielo, estoy haciendo, dice que el lugar, las moradas donde tú vas a estar. Así que mis queridos hermanos, nunca debemos olvidar. Entonces viene Dios nuevamente a decirle a que esa promesa del nacimiento de Isaac se cumpliría. ¿Por qué? Porque Dios lo puede todo, porque Dios se presenta como la verdad, ¿verdad? Una verdad que está firme, que está constante, una verdad que es perfecta. Yo te pregunto, ¿se enojó Dios con Abraham? No, no se enojó. Simplemente siguió trabajando en él. Y bueno, nosotros podemos seguir leyendo la historia, ustedes pueden ir viendo. Y en el 20, nuevamente, vean, después de que Dios le vuelve a decir, le vuelve a recordar, le vuelve a explicar, le vuelve a mencionar. En el 20, Abraham parte, ¿verdad? Dice, de allí partió Abraham a la tierra de Negué y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Vean, y en el 2, y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Y uno dice, oh my God, no puede ser. Ya pasó una vez. ¿Ah? No sé por qué, ¿verdad? Si alguien se vea en esta parte de la Biblia, pues cometemos un error y, ay, ¿por qué otra vez, Señor? Yo ya no quería volver a hacer lo mismo, pero bueno, vean que también a Abraham le pasó, mis queridos hermanos, y viene, dice, pero Dios vino a Abimelech, aunque Abraham le dice que es su hermana, y entonces el rey Abimelech la toma, Dios tiene gran misericordia, y en esa misericordia, en el 3 dice, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con su marido. Wow. Y todavía Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, vemos que aún en otros lugares, mi querido hermano, también hay personas que aman a Dios, que también hay personas que le sirven y se comunican con Dios. Así que ojo con tener cuidado, que nosotros los adventistas somos los únicos. No, Señor, ¿ok? Porque en otros lugares también hay personas que temen a Dios. Y vean, que dice que le reclama a Abimelech, ¿cómo, Señor? Tú sabes. Yo, ok, cometí ese error, sin embargo, el error no es mío, el error es de él. O sea, ok, me vas a matar a mí, yo creo que al que corresponde que realmente se muera es otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él me dijo que era su hermana, yo le creí, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces entregó Abraham? 2 veces entregó a la mujer que amaba, ¿verdad? Bueno, mis queridos hermanos, vean, y le dijo Dios en sueños, qué bonita esta parte, ¿verdad? Abimelech le dice, bueno, yo sé que tú has actuado con integridad de tu corazón, has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Me encanta ver a Dios protegiendo a sus hijos. Cuando uno tiene un sentimiento o cuando uno hace las cosas
sin maldad, ¿verdad? Porque en este caso el rey Abimelech no tenía el propósito de hacer las cosas mal. Él en ningún momento, él vive en integridad. Y al hacer las cosas con integridad, mis queridos hermanos, la respuesta de Dios es protectora. Respuesta de Dios es de estar cuidándonos, ¿verdad? Cuando estamos tomados de la mano de Dios. Entonces, agarra a Dios y le da indicaciones muy específicas al rey Abimelech. Le dice, pues entonces, bueno, ahora ya sabes cómo está la situación, devuelve a la mujer y dile, devuelve a la mujer a su marido porque es profeta y él orará por ti y vivirá. Pero si no se la devuelves, sabes que de cierto morirás tú y profeta. Y de pronto el rey Abimelech dirá, profeta, mentiroso, profeta. Y los profetas mienten, mi querido hermano. ¿Qué le dijo Dios a Abimelech? No tienes por qué juzgar a mi profeta. Abraham es mi proyecto. Él es profeta. Así que ve y pídele que ore por ti. Mi queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros cuando vemos que alguien comete un error, estamos conscientes de que él es, que está infringiendo las cosas de Dios y entonces nosotros juzgamos a las personas y no podemos decirle a veces que participe, que haga, que, bueno, no sé, ¿verdad? Pero tengamos cuidado en cuanto a nuestro criterio para juzgar. No nos corresponde ni a ti ni a mí juzgar a las personas, ¿verdad? Podemos aconsejar, comentar qué pensamos, pero no juzgar, ¿verdad? No te metas, dice Dios, este es mi proyecto, ve y que ore por ti. Lo importante, mis queridos hermanos, cuando las personas caminan con Dios, es que Dios perdona nuestros pecados, entiende también nuestra naturaleza humana pecaminosa, ¿verdad? Dios es tan bueno que a pesar de cometer errores, Dios no le quita su título de profeta. Cuán grande es ese amor de Dios, teniendo la capacidad de poner la justicia, de señalar, de quitar. Dios no le quita y escucha, y además escucha la oración de Abraham para que de esa manera Abimelech no muera. ¿Quién está aquí? Aquí está el Padre de la verdad, que le va a quitar la mentira a un hombre para que aprenda a vivir en la verdad. Aquí está Dios, el Padre de la verdad, trabajando con Abraham, que miente, para que aprenda a vivir en la verdad. El proyecto es de Dios con Abraham. ¿Qué hizo Dios entonces? Cuando ya se encuentra entonces Dios aquí viendo tantos errores de su hijo Abraham, ¿qué tiene que hacer Dios para que pueda entender y para que pueda aprender Abraham? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace Dios? Miren, mis queridos hermanos, nosotros leímos ahí que Abraham, a donde quiera que iba, levantaba un altar, oraba, invocaba el nombre de Jehová. Probablemente estoy segura que sacrificaba muchas veces y entonces lo hacía de manera monótona, una tras otra vez, tal vez así como nosotros hacemos de orar, de ir a la iglesia, venir, ¿verdad? Así tenemos una religión donde vamos, donde servimos, donde hacemos, donde ayudamos, pero muchas veces, mis queridos hermanos, perdemos esa conexión verdadera con Dios, con la fuente del Espíritu Santo, que es la que puede transformar realmente una vida. Entonces, muchas veces en esa monotonía, ¿verdad? De estar haciendo lo mismo, de ir a la iglesia, regresamos y esto, y bueno, esperando a Dios, pero perdemos el ánimo, perdemos la emoción, perdemos la fuerza, el entusiasmo,
por continuar y pues se nos es muy fácil vivir de manera humana. Sin embargo, Dios lo que está buscando en cada uno de nosotros es que permanezcamos conectados con Él. Por lo tanto, ahora Dios tiene que ser un poco más exigente con Abraham. Y ahora, después de que permite que nazca su hijo, que dice, hace que nazca ese hijo y que la mentira quede aplastada, donde surge que realmente va a haber descendencia en Abraham y Dios le demuestra a Abraham que con él sí es posible. Bueno, como vuelve a cometer errores, Abraham, a Dios le corresponde continuar con ese proceso y entonces tiene que forzar en este momento algo en la vida de Abraham. ¿Y qué es lo que hace? Seguramente Abraham feliz con su hijo, enamorado, lleno de amor, lleno de felicidad y aún lleno de gozo en el Señor, escucha que dice Dios, quiero que sacrifiques a tu hijo. ¿Se imaginan, mis queridos hermanos, este pedido de parte de Dios tan grande? ¿Qué tan capaces nosotros seríamos de responder como respondió Abraham a un pedido tan especial? Sin embargo, Abraham ya había avanzado, ya estaba más grande, ya había caminado muchas veces con Dios, ya había cometido muchos errores, seguramente había pedido perdón muchas veces, yo estoy segura de eso totalmente, porque por eso Dios estaba ahí, soñando todavía con el proyecto de la vida de Abraham. Y en eso Dios le pide algo más grande, más fuerte, más difícil de realizar, ¿verdad? Y le pide a su hijo. Yo me imagino la angustia que él pudo haber experimentado, ¿verdad? Y seguramente cuando iba a realizar este pedido de Dios, no le dijo nada a Sara, ¿verdad? A Sarai, su esposa, porque yo me imagino que si le dice, sabes, Dios me pidió que sacrificara a nuestro hijo, así que me lo llevo, seguramente que Sara diría contra mi vida. Primero pasa sobre mí antes de llevarte a mi hijo, ¿verdad? Porque esa hubiera sido tal vez la reacción como cualquier madre. Sin embargo, en este caso, Abraham guarda silencio y hace todo el proceso, mis queridos hermanos, de manera silenciosa, de manera respetuosa hacia Dios, sin decir, ¿por qué me pides esto, Señor? Simplemente tal vez tenía una lucha interna muy grande, pero Abraham había puesto ya en Abraham su espíritu y Abraham seguramente ya había aprendido muchas de las lecciones y había comprendido que Dios siempre sabe hacer lo correcto y las peticiones de Dios siempre son perfectas, ¿verdad? Así que Dios está en una lucha por ganar a las personas, ¿verdad? Dios necesita ver una reconexión en Abraham y nuevamente entonces lleva a Abraham a este proceso tan difícil. Imagínense, hermanos, cuando está yendo, caminando Abraham, ¿verdad? Cuando va por el desierto. Y mis queridos hermanos, y agarra y va a sacrificar a su hijo. Yo me imagino, mis queridos hermanos, que ha de haber sido un momento, una agonía muy grande como lo sería para nosotros el hecho de esa petición tan grande, ¿verdad? Pero, sin embargo, él va y lleva todo. Entonces Abraham le dijo a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña, el holocausto, puso a su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, más, Padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto?
Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Qué había sucedido ya en la vida de Abraham, mis queridos hermanos? Ahora ya vemos un Abraham que confía en el proceder de Dios. Vemos un Abraham que está también transmitiendo una herencia a su hijo a través de sus palabras, diciéndole, hijo mío, tú puedes confiar en Dios porque Él hará la provisión. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a su hijo. Seguramente en ese momento le explicaría Abraham a su hijo. Y qué hermoso es poder observar a un hijo respondiendo de una manera extraordinaria a la petición de su padre. Vemos qué bonito sería escuchar siempre de nuestros hijos que nuestros consejos pudieran ser acatados. Este hijo estaba dispuesto a ser sacrificado. Estaba dispuesto a dar la vida por la palabra de su padre. ¿Se dan cuenta cómo nuevamente el juego se duplica? O sea, Isaac está dispuesto a obedecer a Abraham y Abraham está dispuesto a obedecer a Dios, ¿verdad? Como también Jesucristo estuvo dispuesto a obedecer al Padre. Mis queridos, solamente cuando reina el Espíritu de Dios podemos tener una respuesta de esa magnitud, ¿verdad? Tan hermosa. Y ahora Abraham entonces está dispuesto a obedecer fielmente la petición de Dios. Y entonces dice que y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces fue cuando el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que has cambiado, que ahora estás dispuesto a seguir todo lo que yo te indico. Yo me imagino que le saldrían las lágrimas a Abraham al escuchar la benevolencia de parte de Dios hacia su vida, ¿verdad? Que le permitió que no se sacrificara a su hijo. Pero el dolor que experimentó Abraham, el hecho de esa angustia, de saber que su hijo Isaac había muerto, era lo que Dios quería que entendiera. ¿Por qué? Porque a través de este proceso, y Abraham entendería ahora el sacrificio de Jesucristo y el amor tan grande y el dolor que experimentó el Padre Celestial cuando su hijo fue sacrificado. De esta manera, ahora Abraham se reconecta nuevamente con Dios. ¿Por qué? Porque ahora la experiencia del Padre es la experiencia personal y la experiencia de Isaac es la experiencia de Jesucristo. Ambos quedaron, no sé cómo decirle, como sellados por esta experiencia vivida, ¿verdad? Y la respuesta de Dios. Ahora Abraham conoce al Padre, conoce todo lo que hizo el Padre por él, dando a su hijo, conoce todo el sacrificio porque lo estaba experimentando en carne propia y ahora esa conexión nueva hace y permite que Abraham e Isaac estén plenamente conectados con el cielo. Qué maravilloso, ¿verdad, mis queridos hermanos? Ver el amor tan grande de Dios. Él nos quisiera que nosotros entendiéramos de una manera fácil, sencilla, que tuviéramos una mente divina y que pudiéramos comprender todo el proceso del cielo, lo que Dios espera, lo que Dios está haciendo. Y cuántas veces nosotros nos desconectamos de Dios y no entendemos que Dios
sabe lo que está haciendo. Y que además de eso, Él estará guiando tu vida. Esto es una gran esperanza para nosotros porque a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras flaquezas, a pesar de nuestros problemas, tal vez como humanos, Dios está ahí construyendo tu vida y construyendo la mía. Por eso, con seguridad, hoy puedo decir que yo soy el proyecto de Dios, mis hermanos, y yo creo que Dios obrará como lo ha hecho en todos sus hijos y también lo podrá hacer contigo para que todos un día nos podamos gozar de una manera maravillosa cuando las promesas de Él, las que Él nos ha dado ahora a nosotros, se puedan cumplir fielmente en nuestras vidas. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias, hermana Vera. Gracias por traernos a ese Dios misericordioso y gracias por mostrar aquí pues sus sentimientos de cómo Dios actúa en nuestras vidas siendo nosotros lo que somos. Gracias de verdad por este mensaje tan lindo. Gloria a Dios. También le damos gracias a todos nuestros hermanos que se han conectado